para la Plaza del Estado de Veracruz Llave y que sobre todo posee una gran experiencia porque labora y asesora específicamente en el ámbito laboral en esta agrupación que se llama Coparmex. Tenemos la gran distinción de contar con su presencia si tomamos en cuenta su preparación académica. Por una parte, realizó estudios de doctorado en el programa de doctorado en teoría política, democrática y administración pública, con diploma de estudios avanzados de la Universidad Autónoma de Madrid, lo cual ya habla muy bien por la visión más amplia que se tiene tanto del mundo jurídico como del mundo mercantil en general. Igualmente tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Político y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia en Madrid, España. Creo que esto les da una formación muy importante acerca del marco jurídico y regulatorio de las instituciones mercantiles en general y en particular de la matriz de donde pertenecemos como familia romanista, canónica y española. Por otra parte, tiene una maestría en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana del Campus del Golfo Centro, que se imparte en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde el punto de vista profesional, afortunadamente es licenciado en Derecho, un brillantísimo miembro no tan solo de la academia, sino del foro, y eso me satisface porque además de tus conocimientos doctrinales, puedes impartirnos tus experiencias en el campo real, que en la mayoría de las veces se olvida. Y eso es muy bienvenido en este ámbito académico. Por lo tanto, qué bueno que estudiaste Derecho. Pero obviamente, igualmente, en este marco, pues has realizado diferentes cursos en Derecho Empresarial, en Derecho Fiscal, el Derecho Corporativo que estamos platicando, el Derecho Societario, la mediación y el Derecho Electoral. Hago hincapié en el ámbito del Derecho Corporativo porque a veces se enseña lo que entre comillas muchos llaman gobierno corporativo sin saber a dónde se ubica eso. Y es algo que he discutido y espero que lo platiquemos en este espacio o en otro, porque tú no puedes hablar de elementos de un derecho corporativo si tú no sabes cuáles son los espacios donde se realiza, y eso precisamente es una corporación. Considero que aspectos como la alta dirección, cuando no tienen una base estructuralmente, eminentemente jurídica, pues obviamente es algo que es tan solo una falacia, porque en el ámbito de la realidad tú sabes que significa nada. Así que me da muchísimo gusto que explores estos aspectos y que obviamente, dado tu conocimientos del derecho corporativo, es mucho lo que nos vas a poder transmitir como conocimiento y experiencia. Pero mira, también tienes cursos de derecho electoral y pues bueno, los abogados servimos para todo, no cabe duda. Eso está muy bien en este año. Recuerda que éramos los líderes del siglo XIX, pero bueno, seguimos siéndolo. Como actividades profesionales, lo he señalado, eres corredor público número 15 de la Plaza del Estado de Veracruz. Tienes mucha participación empresarial, entre ellos en NISA y Asociados, que es una sociedad civil, en donde funges como fundador y director de la firma que es consultoría en materia fiscal y gobierno corporativo, y alabo nuevamente este tipo de tema. Y presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz durante el periodo 2022, actualmente vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz en el periodo 22-24 y sobre todo vicepresidente laboral de Coparmex. Y digo sobre todo por la gran importancia que el capítulo 23 del TEMEC, que se refiere obviamente al aspecto laboral, incide en nuestro sistema jurídico, del cual eres un amplio conocedor, e igualmente ubicándonos en este tratado, el capítulo 19, que seguramente lo vas a tratar con relación al comercio digital.
Pues señores, hasta aquí tenemos la presencia del maestro Alaudín Nieto, que es una persona integralmente formado en la academia, en la doctrina y en la experiencia profesional. Te escuchamos con muchísimo interés, Alaudín. Tienes 45 minutos, hasta 45 minutos, y posteriormente daremos un espacio a los compañeros asistentes que deseen formular algunas preguntas. Adelante. Muchas gracias, doctor Sosa Miró. Le agradezco muchísimo la atención de sus palabras. La verdad, un reconocimiento inmerecido. Simplemente intentamos aportar un granito de arena en lo que se puede para el desarrollo académico y en lo profesional. Como le comentábamos, profesionalmente hablando, soy me he dedicado, ya el currículum que plantearon, pero me he dedicado a la defensa fiscal y posteriormente el proceso de la defensa fiscal, el apoyo a las áreas empresariales, nos fue llevando de la mano precisamente para desarrollar lo que se denomina gobierno corporativo, pero en un área del derecho societario, y desembocamos hacia el proceso de la correduría pública. Quiero aquí señalar precisamente que la correduría pública somos aliados del empresariado. ¿Por qué somos aliados del empresariado? Porque precisamente por estos conocimientos de derecho corporativo, lo que buscamos es que el empresario, el director de una empresa, la persona moral y la institución pueda tener un crecimiento y un desarrollo desde perspectivas de control y seguridad jurídica. Nosotros, como corredores públicos, lo que pretendemos es darles todo este apoyo para que sus pasos, su avance y su desarrollo tengan toda la certeza jurídica necesaria. En este ámbito, como gobierno corporativo que se ha planteado desde el punto de vista empresarial, nos dotaron a los corredores públicos de varias facultades, la facultad de la fe pública, la facultad como peritos evaluadores y la facultad precisamente como arbitraje nacional e internacional y mediadores. Dentro de la fe pública nos dotaron con realizar todo aquello que sea posible para apoyar la constitución de sociedades mercantiles, para su transformación, para su modificación y para su desarrollo y para su crecimiento. Dentro del derecho, con estas facultades de fe pública, nosotros podemos crear instrumentos que son precisamente los indispensables para ver si las personas morales puedan trabajar y desarrollarse, ya sea en sus contratos, lo que es todo el tema contractual, entonces un tema de actividades o actos jurídicos que tengan una fuerza legal correspondiente, pero también en todo lo que es la vida empresarial. En este punto específico, dentro del gobierno corporativo, porque eso implica fiscal, laboral, civil, implica también todo lo que es empresarial en el sentido de comercio exterior, comercio nacional y cómo se va implicando. También está el tema de la vida interna de la empresa, el derecho societario. Puedo compartir una presentación, que es la que vamos a tener el día de hoy. Déjame ver si aquí debería de aparecer. Aquí está, precisamente. No sé si se logra ver bien la pantalla. Sí, bastante bien. Perfecto. Pero si se ve bien, si se ve mal, por favor me interrumpen y me avisan. Quisiera que esto fuera un poquito de diálogo. También si hay alguna pregunta. Licenciado, por favor. Sí, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar precisamente de los medios electrónicos para la celebración de asambleas de socios y actos jurídicos empresariales. Precisamente tenemos que establecer qué es una asamblea. ¿Perdón? Perdón, licenciado, antes de que inicies, no sé si quieras ejecutar la F9, F5 para que se amplíe toda tu pantalla, por favor. Yo ya la tengo ejecutada para ampliar toda la pantalla. No sé si no se ve así. Ajá. No, todavía no lo vemos así. A ver, la volvemos a compartir. Vamos de nuevo, compartimos de nuevo, precisamente, pantalla, ventana,
seleccionamos la pantalla para que, creo que es esta la presentación compartida. ¿Ahí se ve compartida? Ahí está. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, si también, por favor, cualquier duda o cualquier situación, si no se escucha o se queda parado, me interrumpen, por favor, para regresar en el punto. Entonces, platicando. Vamos a la primera parte, que son las asambleas de socios. Como ya decíamos, primero tenemos que trabajar el tema de asambleas generales. ¿Qué es la Asamblea General de Socios? Acordémonos que vamos a partir del hecho, porque ahí entiendo que en el foro se encuentran estudiantes, se encuentran empresarios, se encuentra gente de la academia, se encuentra también gente que está dedicada al tema empresarial y asesoría jurídicas y asesorías comerciales. Vamos a partir del hecho que todas las personas morales, ¿sí? Se manejan a través de sus órganos. ¿Cuál es órgano? Primero, el órgano general de asamblea, que es la Asamblea General, después el órgano administrativo y está también el órgano de vigilancia. Concentrándonos en el órgano más importante, que es la asamblea, esta la entendemos que se integra por o asamblea de socios o asamblea de accionistas. Todas las sociedades mercantiles realmente se manejan, abrevan al final del día de dos grandes rubros, que son o la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Pero por eso solo nos vamos a concentrar en este momento en los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, por eso es Asamblea General de Socios, y en la Asamblea General de Accionistas, que son las sociedades anónimas. Sí, sin dejar de lado que efectivamente se puede abrevar ya en casos concretos, analizar, pero todas las sociedades mercantiles deben tener asambleas. Ok, este órgano que nos dice, porque las estructuras nos señalan, el Código Civil, artículo 27, 26 y 28, nos establece que todas las personas morales se van a regular por sus estatutos y por lo que acuerden en sus órganos. Entonces, quedamos que la Asamblea General de Socios para la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Asamblea General de Accionistas para la Sociedad Anónima. En este punto se establece, la ley nos señala que la Asamblea General ya dijimos, socios o accionistas, es el órgano supremo de la sociedad. Y aquí, como es el órgano supremo de la sociedad, todos se reúnen y toman decisiones importantes. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a invertir el dinero? ¿Cómo lo va a reinvertir? ¿Cómo va a pagar dividendos? ¿Van a hacer aumentos de capital? ¿Van a hacer disminución de capital? ¿Va a entrar entrada y salida de socios? Eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué son importantes las asambleas? Bueno, primeramente por todo esto que ya acabamos de decir, pero es la vida de la sociedad. Precisamente como decíamos, constitución, transformación, modificación, liquidación, disolución, liquidación, y aquí puede entrar una fusión o una escisión de empresas. En la vida de la sociedad, en la transformación o modificación, pues lo natural es que una empresa pueda ir cambiando o modificando, ya sea sus estatutos o durante el periodo de vida debe ir dando que ha hecho su administración, que los socios lo autoricen o no lo autoricen, y también que ha hecho precisamente los estados financieros. Por eso es importantísimo las actas de asamblea, porque nos dice cuál es la vida de la sociedad, nos dice cómo está formada y las decisiones que se han ido tomando. Dentro de esto es obligación de todas reunirse cuando menos una vez al año. En las sociedades de responsabilidad limitada hay asambleas. Todas son asambleas para tratar los temas que consideren. Y en las sociedades anónimas hay asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Ok, en las sociedades anónimas, las ordinarias son aquellas que son obligación de reunirse cuando menos una vez al año. ¿Para qué se van a reunir? Pues para aprobar, para tres cosas fundamentales, aunque pueden hacer otras. Aprobar la función del administrador, rendir el informe de la conducción de la sociedad y rendir y precisamente aprobar los estados financieros. Este es un impacto importante en la aprobación de estados financieros porque nos dice
cómo estuvo el negocio, la empresa, las utilidades, su vida durante el ejercicio anterior y qué vamos a hacer con el resultado económico que eso tiene. ¿Ok? Entonces, por eso es importante y establecen que es una obligación tener sus asambleas ordinarias cuando menos una vez al año. Aquí hago el énfasis porque de repente encontramos empresas que como se llevan todas las personas, todos interactúan, van una vida de 5, 6, 8, 10, 20 años y resulta que no tienen actas de asamblea. Dicen, es que siempre hemos tomado decisiones, las compartimos, vamos juntos, pero no creamos nuestras actas de asamblea. Bueno, esto es importantísimo tener tus actas de asamblea porque tiene un efecto más allá de que solo esté un libro o existe un libro societario. Las asambleas, regreso al punto, las sociedades anónimas en las asambleas extraordinarias toman acuerdos que puedan ir más allá y afectar precisamente los estatutos sociales y que puedan afectar la vida de los socios. Entonces, la vida societaria, perdón. En este escenario es donde precisamente se tiene que llevar todo el proceso. ¿Qué existía previamente? Perdón, antes decíamos que la importancia de las actas de asamblea es porque tiene efectos no solo de la ley de sociedades mercantiles, no solo al interior, sino también efectos fiscales y efectos para evaluar o para saber cuánto vale nuestra empresa o la importancia societaria que esto tiene. Bueno, regreso al punto que nos señala las asambleas extraordinarias, asambleas ordinarias, si forman los libros societarios. Entonces, tenemos como libros societarios los libros de actas de asamblea, que ya hablamos, si sociedad de responsabilidad limitada, el libro de actas de asamblea, pero si es sociedad anónima, tendrá libros de asamblea ordinarios y extraordinarios integrados para que se puedan revisar. Y hay un libro de socios, donde nos dice, ya sea el socio o el accionista ingresó, es a partir de tal año es socio, salió un socio porque transfirió sus acciones o sus partes sociales y ahí en ese libro societario se tiene que establecer quién es, dónde está el registro federal de contribuyentes, domicilio, etcétera, y tiene que estar firmado por el administrador. Por eso hablamos de libros societarios, los libros de asambleas y los libros de socios. Eso nos lleva a que participemos en qué marco jurídico las asambleas deben de moverse. Bueno, primero, norma general, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta nos dice qué, cómo, cuándo se deben de llevar y celebrar las asambleas. Ojo, no debemos perder de vista que también están los estatutos sociales. En los estatutos sociales nos pueden decir las asambleas se deben celebrar de esta manera. ¿Por qué? Porque no solamente es ahí en los estatutos sociales podemos establecer todas las reglas del juego para la celebración de asambleas. Estamos pensando como sociedades mercantiles, no solo aquellas que una sociedad anónima convencional o una sociedad anónima integrada por familiares o una sociedad anónima que en otros ámbitos lo consideran pyme o pequeña empresa, sino también estamos pensando en sociedades corporativas, estamos pensando en holdings, estamos pensando en sociedades integradoras, estamos pensando en fideicomisos, estamos pensando en SAPIs, sociedades promotoras de inversión, estamos pensando en SOFOM y estamos pensando en todas estas empresas que al mismo tiempo van a estar integradas por otras empresas. Asimismo, estamos pensando en empresas que tengan socios en distintas partes del país o tengan socios en distintas partes del mundo, aunque sean empresas mexicanas, pueden tener socios extranjeros, cumplir con ciertos requisitos, pero socios extranjeros, y entonces esto empieza a complicar el proceso de por qué es importante tener claridad en las decisiones que ha tomado la empresa. Y estas se pueden observar directamente en las actas de asamblea. Regresamos, la sociedad de responsabilidad limitada nos establece las reglas del juego en estos artículos del 38 al 82. La sociedad anónima nos lo establece entre el 178 al 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, lo que quiero señalar aquí, el Código Fiscal. ¿Por qué? Porque todas estas asambleas tienen un impacto en materia fiscal. ¿Cuál es el impacto primario? Bueno, el impacto primario es que
cuando una empresa, una persona moral nace, es decir, se constituye, tiene la obligación fundamental de ir, después, una vez que nace, a la vida jurídica, debe nacer a la vida fiscal. Ir al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, y pedir su registro federal de contribuyentes, donde le van a pedir una serie de requisitos, y entonces, además de que tenga su registro federal de contribuyentes, con los requisitos que ahí le plantean, también tiene que sacar una firma electrónica. O sea, eso ya ahorita nos queda muy claro, esto es algo normal. Sin embargo, hace años, hace 10, 15, 20 años, no era el proceso, tenía sacado su registro federal de contribuyentes y ya. La tecnología fue avanzando, hablamos del año 2000, este proceso no era necesario, llegamos al 2010, eso es obligatorio, después llevamos a la contabilidad electrónica, 2013, 2014, 2016 tenemos un alto impacto de la contabilidad electrónica, de las firmas electrónicas, de las facturas electrónicas, los CFDIs, y entonces pues el mundo se transforma ahora, después del 20, tenemos el impacto de la pandemia y nos lleva a esto que estamos haciendo en este momento. Es decir, tenemos una reunión virtual, tenemos negocios virtuales, subimos información a través de medios electrónicos. Hoy actualmente nos parece algo normal, sin embargo, no tiene mucho tiempo que esto se empieza a trabajar y esto tiene consecuencias jurídicas y tiene que integrarse. Entonces, estas consecuencias jurídicas también tienen esta consecuencia fiscal. Voy primero con el tema del Código Fiscal, que es lo que me interesa establecer, ¿no? Porque es un impacto muy fuerte para las sociedades y de repente las empresas consideran que sus actas de asamblea pues nada más son un libro que hay que guardar y ya. Sin embargo, es el artículo 27 que nos habla precisamente de la obligación del Registro Federal de Contribuyentes. Dice que es obligación anotar en el libro de socios y accionistas la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y en cada acta de asamblea, y esto es importante, anotar el Registro Federal de Contribuyentes. Antes podías crear, o no, bueno, se creaban sociedades donde el socio probablemente no tenía el Registro Federal de Contribuyentes, probablemente sí, antes ya hablo hace 20, 30 años, pero fue migrando y actualmente tienen que tener un registro federal de contribuyentes, tiene que saber si tiene un domicilio, si está vigente y si no tiene, cómo está su situación fiscal, básicamente. Entonces es importantísimo que en cada acta de asamblea se establezca el registro federal de contribuyentes. Luego, y aquí es importante, la vida natural de una sociedad podría ser, sobre todo en las sociedades anónimas, entrada y salida de socios, transmiten sus acciones, por la razón que sea, por edad, por tiempo, por negocio, porque la inversión o la sociedad ya no es conveniente para alguien y decide transmitir sus acciones. Eso es lo natural. Entonces, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que con que estés inscrito en el libro de accionistas o de socios es suficiente. Sin embargo, el SAT te dice, no, además, tú me tienes que dar un aviso de que entró o salió un socio y me tienes que decir, pues dice socio, accionista, asociado o cualquier persona con el nombre que tú le integres, pero que tenga esa calidad. Entonces me tienes que decir quién es el que entró y cuál es su registro federal de contribuyentes y cuál es la calidad que tiene, ¿no? Qué porcentaje de participación tiene y cómo lo afecta al capital social. Entonces, ahí el SAT te dice, perfecto, pues no me presentes el libro de socios, preséntame un acta de asamblea donde diga que eso sucedió, ¿ok? Y es el impacto que tiene precisamente que esa acta de asamblea, insisto, todas las actas de asamblea podrían, algunas se deben de formalizar y otras no se deben de formalizar. Y hay algunas que se deben, las formalizadas, hay algunas que se deben inscribir en el Registro Público de Comercio y otras no. Sin embargo, pues te dice, pues yo necesito una acta de asamblea que esté formalizada para que me la presentes y quede claro siento. Y esto es muy importante al día de hoy porque hay una modificación específicamente para que a través de medios electrónicos todas las empresas establezcan y den de alta sus socios y les digan la participación societaria que tienen y el impacto que tienen. Esto lo conectamos con la obligación que existe de que todos los socios, de que todas las personas morales deben dar su protocolo de beneficiario controlador.
que nos digan quién es de última instancia la persona física que tiene un control efectivo en la empresa. Esto, lo de beneficiario controlador, si no lo tiene la empresa porque es parte de la contabilidad derivado de las actas de asamblea donde ingresaron socios y de los avisos que están planteados, pues podría tener una multa y una sanción. Aquí no espanta a nadie, esto es todo un trabajo que podemos verlo posteriormente, pero esas sanciones pueden ir de 500,000 a 2,5 millones de pesos por beneficiario controlador. Eso es un elemento exclusivamente. El no dar el aviso actualmente también puede tener una sanción y esa sanción puede ir de 19,000 pesos a 30 y tantos mil pesos. Hay que ver la actualización. Después, bueno, que todas las personas que en las actas de fusión o escisión o liquidación, pues se inscriba el RFC del liquidador. Y asentar en las actas de asamblea el registro federal de contribuyentes. Y esa es una obligación que todos los fedatarios públicos deben tener cuando formalizan actas de asamblea, pues deben establecer el registro federal de contribuyentes, se debe checar que exista, hay que ver que efectivamente coincidan y que coincida precisamente con su dirección actual. Porque el SAT lo que necesita saber es si existe el socio, si está localizable y si no está dentro de algún problema como el artículo 69B, que establece que no debería, que esté localizable y que esté fiscalmente bien. Ahora bien, esto nos lleva a algo muy importante que decíamos. Los libros y registros sociales, o sea, son parte de la contabilidad. Las personas están obligadas a llevar contabilidad, las personas morales están obligadas a llevar contabilidad. Aquí nos dice el 28 que eso es la contabilidad, los libros, sistemas, registros contables, entre todas las cosas, pero pone los libros y registros sociales. Entonces, si nos revisan una auditoría y revisan a la empresa y le dicen, dame tus libros y registros sociales para yo verificar si tienes los avisos correspondientes o tienes precisamente la aprobación de estados financieros de manera correspondiente o como debe ser, o por lo menos de los últimos 5 años que debemos de revisar. Y esto puede generar un impacto fiscal. Por eso es muy importante el proceso de tener actas de asamblea adecuadas. Ahora bien, ¿qué sucedía? Los elementos que deben tener un acta de asamblea, cada fedatario o cada persona tiene su estilo, pero debe tener ciertos elementos. Debe haber una convocatoria, debe haber una lista de asistencia, debe haber un registro federal de contribuyentes de los asistentes, una orden del día, acuerdos tomados y la votación de ellos, si fueron por unanimidad o fueron por mayoría, y debe haber una firma del acta. Y aquí es donde entran los medios electrónicos que vamos a platicar o que quiero comentar. Por un lado, entran los medios electrónicos en la convocatoria. Que se establecía anteriormente que los estatutos, pues, que se publicara en un diario o en un periódico, en el diario de mayor circulación o en la Gaceta Oficial o en el diario oficial. Después, cambia la ley y nos dice que la convocatoria para las asambleas generales debe hacerse por medio de una publicación, de un aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, en los plazos establecidos en la sociedad mercantil, y si no establecieron un plazo, pues con 8 días de anticipación. Entonces, aquí pongo a ver el artículo 50 del Código de Comercio, de todas maneras lo vamos a ver un poco más adelante, pero nos dice la Secretaría de Economía hace un sistema electrónico donde todos los avisos que sean obligados o que todo que se puedan poner se deben de establecer y publicar ahí. Y este sistema es importantísimo porque por un lado quiere crear un listado de las empresas que están bien, que están trabajando, que están formal y legalmente activas, y también un listado de socios, pero también un listado de que todos los avisos se estén generando. Esto era el nuevo mundo económico, perdón, el nuevo mundo tecnológico. Pero esto da mucha certeza a nivel nacional y a nivel internacional porque pueden buscar ahí con quién van a hacer negocio y saber si efectivamente están, si cumplen y si una institución como el Secretario de Economía las avala de la existencia correspondiente de esa empresa. Entonces, desde ahí puede ser una empresa seria con la que se puede trabajar. ¿Ok? La lista de asistencia nos lleva al tema de que si esta lista de asistencia puede ser firmada en electrónico,
El RFC ya lo platicamos, la orden del día es importante porque hablamos, depende de si es una asamblea ordinaria, extraordinaria, pero ahí todo lo que se va a acordar. Y la firma del acta. Y esto es ya cuando nos pone el elemento. Debe ser autógrafa o electrónica. ¿Qué sucedía? Siempre nos decían debe ser presencial. Tanto se convoca a la asamblea, se va a estar tal fecha, van a asistir todos, tenemos que saber si hay quórum, para eso es la lista de asistencia. No hubo quórum, vamos a una segunda convocatoria con el procedimiento, o si hay quórum, entonces podemos iniciar. ¿Cómo sabemos si hay quórum? Por la lista de asistencia. Aquí es donde nos establece que podemos hacerlo de manera electrónica. Específicamente, y esta es la modificación que se da precisamente en octubre del 23, donde se anexan a los artículos que ya platicamos estos elementos. Y por un lado nos dice, primero, siempre se tenía que celebrar las asambleas de manera presencial en el domicilio social. Acordemos que hay varios domicilios. Está el domicilio para oír y recibir notificaciones, el domicilio convencional, el domicilio fiscal y el domicilio societario. Y el domicilio societario, pues, normalmente es una ciudad donde se constituyó y nos dice ahí tendrían que celebrar sus asambleas. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, entonces, ¿qué sucedía si no se celebraban ahí? Pues eran nulas. Entonces, ahora lo que sucede es que dicen, bueno, si no lo celebran en el domicilio social, entonces se entenderá que se ponen de acuerdo y lo pueden celebrar en otro domicilio sin que esto la nulifique, pero con la condición de que se use tecnología para celebrarse. Existe la posibilidad de utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Esto nos abre la posibilidad de que en un futuro pues, se vayan modificando las plataformas y entonces por eso nos pone la palabra cualquier otra tecnología. Señalar el domicilio social siempre y cuando la autoridad de los socios lo apruebe. Y aquí es la parte trascendental. Si así lo establecen los estatutos, la asamblea se podrá llevar a cabo mediante uso de medios electrónicos. Entonces, en este elemento nos señala que todos, primer paso, hay que checar si los estatutos tienen establecido la posibilidad de celebrar asambleas por medios electrónicos. No lo tiene, entonces hay que celebrar una asamblea para incorporar en los estatutos la celebración de medios electrónicos para posteriormente ya todos los actos puedan ser celebrados a través de medios electrónicos. Vamos a la sociedad anónima. Básicamente la idea es la misma. Los estatutos se podrán prever que pueda llevar a cabo mediante el uso de medios electrónicos la asamblea. Y aquí es lo importante, se tratarán de asambleas de accionistas exactamente con la misma fuerza como si fueran presenciales. Y puede ser híbridas, es decir, unos presencial, otros por medios electrónicos. Pero lo que se tiene que establecer es que todos tengan la posibilidad de accesar a esos medios electrónicos. Bueno, todos los que no están físicamente en el lugar y los que están físicamente en el lugar puedan verlo. Va un poco... Puede ser tan simple como lo que estamos haciendo ahorita, una plataforma en la que está en este momento, o un Zoom, o puede ser más complejo porque acuérdense que se tocan temas fundamentales, o sea, los estados financieros de la sociedad, los elementos claves de la sociedad. Entonces, esto puede sí, llevar información confidencial y entonces la sugerencia es que se busque plataformas que les permitan tener esa secrecía y sobre todo una interacción adecuada. Estos son los puntos claves de la reforma que, ojo, viene desde el 2003, desde el 16 y termina con esta de reforma del 23. Equivalencia es el punto clave entre la presencial y la virtual, es decir, son iguales, no se les quitará fuerza legal. Después, forma híbrida, ya lo que dijimos, unos pueden estar presentes físicamente o presencialmente y los otros por medios electrónicos. Pero se tiene que acordar y se tiene que asegurar que efectivamente pueden accesar a esos medios electrónicos todos los socios. Neutralidad tecnológica se refiere precisamente a que puede haber la misma, aunque haya distintos métodos, medios o plataformas, estas se les va a dar el mismo valor para que en futuros cambios no se considere nula porque no utilizan una tecnología. El tema con la
tecnología es que avanza muy rápido. Entonces se necesita tecnología que pueda ser revisada nuevamente, como se dice, en ulteriores consultas, siempre puede estarse revisando. Ya no se puede cambiar, quedó cifrado, pero se puede volver a revisar. Certidumbre, sí, nos da certidumbre porque los medios telemáticos para la documentación de actas u otros documentos en órdenes, pudiendo elegir la forma que mejor se adapte en sus intereses sin importar la tecnología. Ubicación, esto que permite que entonces ya podemos celebrarlo en espacios distintos. Uno está en Tijuana, el otro está en Mexicali, el otro está en la Ciudad de México y la otra persona está en Jalapa o está en Canadá, en Estados Unidos y en México, y el consejo se reúne o todos los socios se reúnen, toman decisiones, se levanta el acta. Esto genera, esta nueva tecnología y esta posibilidad genera disminución de costos, tan solo en transportes, me genera rapidez en la toma de decisiones, son más ejecutivas y genera la misma fuerza legal, nos da certidumbre jurídica y protege el derecho al voto de todos los socios a través de los medios electrónicos. Aquí la pregunta fundamental, y bueno, ¿la firma electrónica tiene la misma fuerza legal que una firma presencial? Nosotros estamos ahorita en un mundo en el que jóvenes menores de 35 años utilizan los medios electrónicos de manera muy común. Compran mucho en electrónico, el comercio electrónico es algo normal en ellos, tener reuniones virtuales es algo convencional, tener clases virtuales es algo convencional, y la gente arriba de los 35 tiene esta situación de se está adaptando a este mundo tecnológico, le parece correcto, le parece adecuado, sin embargo, consideramos que deberíamos tener más contacto social, físico. En esta materia, viendo las virtudes que ya platicamos, rapidez, economía, certidumbre, nos permitiría, si tenemos que regresar para contestar nuestra pregunta, si efectivamente tiene la misma validez, pues a la contabilidad mercantil y al comercio electrónico que se encuentran en el Código de Comercio. La contabilidad mercantil está en estos artículos del 33 al 46 y el comercio electrónico del 89 al 114. Aquí lo que yo quiero señalar de la contabilidad, que fue una reforma del 2016, que nos dice es obligación de todos los comerciantes guardar su contabilidad. Dentro de la contabilidad, los libros y actas societarias. Lo puede hacer físicamente o lo puede hacer de manera electrónica. Si lo hace de manera electrónica, entonces tiene que cumplir con disposiciones de la norma oficial mexicana. Por eso no es tan simple. O sea, la digitalización y la certificación de la contabilidad o de los libros de actas no es simplemente hacer un PDF o escanearlo, sino tiene que cumplir con todos los elementos de la norma mexicana porque tiene que conservar esos mensajes de datos, se puede volver a consultar, es decir, para una anterior consulta cuando sí se requiera o cuando lo requiera la autoridad, y se debe de preservar. Eso es muy importante. Para eso se requiere todo un procedimiento tecnológico que ciertas personas o empresas lo aportan o lo tienen que tener, ¿sí? El 46 nos dice que la digitación de toda la parte de la documentación relacionada con los negocios y la conservación del mensaje de datos. El 50 es el sistema electrónico que ya habíamos platicado de la Secretaría de Economía y nos lleva para aterrizar esto al Código de Comercio. Esto viene en el 2003 y la ley modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional sobre las firmas electrónicas precisamente nos dice, a ver, desde el año 2003 se veía el proceso, tomamos una ley modelo, modificamos el Código de Comercio, se establece el comercio electrónico y nos dice que hay principios fundamentales que ya platicamos: neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, que esto es la libre voluntad de las partes para obligarse a un acto, y en esto, por ejemplo, las actas de asamblea, quien firma se está obligando. Acordemos que la mayoría es importante dentro de las asambleas. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba un acto por mayoría, si así lo establecen los estatutos, obliga a
ausentes y a disidentes. Es decir, obliga a los que están, a los que no estaban y a los que no están, a los que están en contra de esa decisión que se tomó. ¿Ok? Luego, compatibilidad internacional es que, aunque haya tecnologías distintas, a nivel internacional deben homologarse si son exactamente iguales y cumplen con los requisitos. Y esto es lo fundamental, que es, nos contesta, ¿la firma electrónica es totalmente válida con respecto a la firma presencial? Entonces, sí, porque hay una equivalencia funcional del mensaje de datos. Y esta información de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Con la equivalencia funcional del mensaje de datos, nos dice es exactamente igual que una firma presencial. Y entonces todos los actos de comercio, todos los actos donde se obligue la persona a algo o donde acepte una responsabilidad, pueden ser llevados a través de la firma electrónica y pueden emplear los medios correspondientes. Para eso tenemos conceptos que el comercio electrónico ya nos dio, ya están en ley, ya se quedan establecidos, y uno es el certificado. Todo mensaje de dato u otro registro que confirme el vínculo, el certificado lo que hace es confirmar el vínculo entre el firmante y los datos de la creación de la firma electrónica. El señor A, que tiene toda su información, ese es el firmante, y tiene todos los documentos que acreditan que efectivamente es él, y se crea un certificado que nos dice que efectivamente A y sus documentos son válidos. Por eso tenemos la firma electrónica del SAT, que es la firma electrónica avanzada, es la que observamos que tiene los elementos, tiene un punto key, que es llave, y un punto ser, y nos dice efectivamente confirmamos que es la persona. Y entonces el SAT nos dice, pues quien firma es la persona. Oiga, es que yo se lo di a otra persona, a un tercero, y él hizo un mal uso. Para mí, tú lo firmaste con la firma electrónica, entonces tú fuiste el obligado a hacerlo. Y con eso quita todo el elemento que puedan, toda esa discusión que existía donde decían, es que yo no sé si la firma electrónica realmente la está usando la persona, porque ¿cómo sabemos si efectivamente está obligado o no lo están obligando o lo están coaccionando para firmar? O lo hizo un tercero en su nombre. Bueno, ya hay jurisprudencia, ya nos establece que si hay algo firmado con la firma electrónica, fue la persona. Y esa firma electrónica, porque ese mensaje de datos, esa equivalencia funcional de mensaje de datos, que es una firma electrónica, es admisible como prueba en todo juicio. Por lo tanto, es 100% válida y nos quitamos la situación de que si era o no era, que si firmó, que si no firmó, que si hay una grafoscópica para ver si precisamente la persona utilizó la firma. Es él. Y por eso es muy importante conservar tu firma electrónica, mantenerla a tu resguardo. Hay firmas electrónicas simples y hay firmas electrónicas avanzadas. Esto, pues, no es todo un tema tecnológico, tendríamos que discutir efectivamente cuál es la diferencia, pero obviamente una es con mayores elementos de requisitos para que este vínculo entre el firmante y sus datos de creación de firma sea eficiente. ¿Y quiénes hacen este proceso, este certificado? ¿Quién nos dice, esta firma electrónica es correcta, esta firma electrónica avanzada es correcta? Pues los prestadores de servicios de certificación, que es esa persona o institución que presta el servicio relacionado con firmas electrónicas y expide sus certificados. ¿Quiénes pueden ser estos prestadores de servicios de certificación? Perdón, aquí ya corregimos lo que ya hemos manejado. La fuerza legal que tiene la firma electrónica es la misma fuerza legal que tiene una firma física. Actos jurídicos, ya lo platicamos, que son los procesos. Aquí puse la compra y venta de productos porque es el más convencional. Con una empresa hace un contrato y se obliga jurídicamente a entregar un producto o a prestar un servicio. Hay actores, vendedores, compradores, intermediarios. El efecto de esto es precisamente el efecto fiscal, el vínculo jurídico, la responsabilidad entre las partes y que evita fraudes. Se supone que esta genera protección jurídica, eso ya lo estábamos platicando, precisamente este punto, en la certificación y digitalización y la firma electrónica de contratos. La pregunta, ¿se pueden firmar contratos a través de medios electrónicos? El señor está en Tijuana, el otro en la Ciudad de México, y se deciden entrar a una plataforma, firmar con su firma electrónica el contrato, y eso tiene fuerza jurídica total. Sí se puede y es total y plena la fuerza jurídica. Ese es el fundamento de la firma electrónica, del artículo 80 al artículo 93 del Código de Comercio.
Y aquí lo que ya platicamos, precisamente, que es lo que me interesa que se quede en la información. ¿Tiene que cumplir con ciertos elementos? Sí, pero es que pueda mantenerse íntegra, como dice, los actos, convenios o contratos podrán ser cumplidos a través de mensajes de datos siempre que la información en el contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta. Y en caso de que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante un fedatario público, y aquí entran las actas o entran contratos otorgados ante fedatarios públicos, el fedatario y las partes obligadas, dice y las partes obligadas podrán a través de mensajes de datos expresar los términos exactos de las partes que han decidido obligarse. Es decir, la firma electrónica es totalmente válida y tiene toda la fuerza jurídica para sus efectos correspondientes. Y el fedatario deberá conservar su resguardo la versión íntegra de los mismos. Este es un modelo de lo que probablemente podemos hacer para actos jurídicos. Aquí lo señalo para contratos, firma electrónica de contratos, pero también sirve precisamente para cualquier acto jurídico. Es decir, las partes ven, se reúnen a través de una plataforma que integra, ¿sí? Y más bien que encripta el documento y el archivo, se les envía y estos lo firman con su firma electrónica avanzada. Ya sea la que crearon a través de un prestador de servicios o la que les creó el SAT, ¿sí? Y entonces este documento se genera ya firmado, se generan dos documentos, una representación gráfica que es un PDF, que es donde se lee físicamente las firmas electrónicas, y un XML que es el encriptado, donde ya no se le puede mover nada, y este documento puede ser llevado a un fedatario público, un corredor público, para que lo pueda certificar precisamente de que con esto tenga fecha cierta el documento. Ojo, lo dice claramente, la firma electrónica no es fecha cierta. La documentación de certificación no tiene la digitalización no tiene fe pública. Por eso hay que llevarlo con un fedatario público para darle un documento fecha cierta o para darle un documento fe pública, ¿ok? Que es copia certificada. Eso es la jurisprudencia que nos establece que la firma electrónica es la equivalencia funcional y con esto nos dice es exactamente igual que una firma física. La certificación que habíamos platicado, ¿quién la puede hacer? Pues los notarios públicos y los corredores públicos, las personas morales de carácter privado, que ya dijimos que son las personas certificadoras, y las instituciones públicas. Y la facultad de expedir certificados no conlleva la fe pública. Ahora bien, hay muchos personas morales de carácter privado que son certificadores, personas certificadoras. No, hay 5 en el país. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con toda la normatividad que ya señalamos, con la norma mexicana, y además tienen que tener toda la tecnología para poder crear la firma electrónica, para poder certificarla y para poder crear esos certificados. Y una vez que se hace eso, además quieres que tenga fe pública, bueno, habría que llevarlo con un fedatario público, ese documento. Y ahora, pero si nos permiten a nosotros, los corredores públicos, y les permiten a los notarios como fedatarios públicos, crear ser un certificador. En su momento, cumpliendo con todos los requisitos, claro está. Entiendo que hay un solo fedatario público a nivel nacional que ha logrado tener este proceso de certificación. Todo el proceso del mensaje de datos, lo que ya habíamos platicado, cómo se debe de integrar. Voy ya terminando porque ya me estoy pasando del tiempo, y sobre todo la certificación que produce los mismos efectos jurídicos en toda la República Mexicana. Este es un ejemplo decía, hay 5, pero nosotros trabajamos con PS Word, que es precisamente la emisión de certificados de firma electrónica. Te crean tu firma electrónica, establecen los certificados, estampillas de tiempo digital, la constancia de conservación de mensaje de datos, que es para la digitalización, y los certificados. La digitalización, insisto, no es nada más pasarlo en PDF. La digitalización es que cumpla con todos los elementos y que además se pueda volver a revisar con anterior consulta, quede firmado electrónicamente y se pueda hacer esa certificación que implica el vínculo entre el firmante y el mensaje de datos.
y esos son los beneficios de firmas electrónicas en los procesos electrónicos. Del lado de efectos fiscales nos puede llevar hacia la materialidad. Con la fecha cierta es un elemento, pero para que tenga fecha cierta debe estar ratificación de firmas ante un fedatario público. Pero sí nos sirve para justificar la razón de negocios. Nos da certidumbre jurídica, nos da claridad en las obligaciones como vendedor, intermediario, comprador, un acto jurídico clásico, y también socios accionistas les da seguridad jurídica en los acuerdos de actas de asamblea, por toda la seguridad de la equivalencia funcional que platicamos, y la aceleración de empresas, tiempo, eficiencia, reducción en costos y ser más ejecutivos va a permitir que las empresas tengan seguridad jurídica, tengan mayor control y puedan desarrollar más eficientemente sus negocios, aprovechando todos los elementos nacionales e internacionales. Agradezco mucho la atención, estos son mis datos y quedo abierto a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, maestro, por tan brillantísima exposición plena de conocimiento y experiencia. Y no queremos desaprovechar la oportunidad de tenerte entre nosotros, así que por favor doy la palabra a nuestros compañeros asistentes para que formulen algún comentario o alguna pregunta, si así lo desea. Adelante, por favor. Gracias. No se oye, creo que la licenciada Ana, pero no se oye, ¿no? Ajá. La licenciada Ana tiene, ajá, pero su micrófono. Sí, licenciada, adelante, por favor. Su micrófono, por favor, licenciada, si lo abre. No tiene. Si gusta, no sé si en chat, si lo puede escribir y la leemos. Listo. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí, licenciada, con Perfecto. interés además. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Buenas tardes. Agradezco la participación, la invitación y pues bueno, llenarnos de conocimiento por parte aquí de los maestros. En principio, muchas gracias. Maestro Alaudín, yo tenía la duda, lo comentó cuando explicaba el tema de que para poder celebrar esta clase de actos deberían estar dentro de los estatutos de cada empresa, ¿verdad? O sea, es el paso número 1, creo yo. Sí, efectivamente, la sugerencia es, número 1, que se haga una acta de asamblea, eso tendría que ser presencial, para incorporar las modificaciones que acabamos de platicar de la reforma del 23. Paso número 2, sugerencia número 2, mejor dicho, tendrían que tener claridad en la plataforma que utilicen precisamente para el desarrollo. Pero sí, es fundamental ahorita hacer esa acta de asamblea. Se sugiere que se haga en la próxima acta de asamblea que vayan a realizar, que puede ser la ordinaria, ¿no? Sí, pudiera ser decirlo en cualquier momento, extraordinaria, pero sí me interesaba como que esa parte para que pudiera ser legal debería de estar como estipulada dentro del acta, ¿no? Para empezar. Efectivamente, así es. Tiene que estar dentro del acta. Claro, estatuto. Gracias. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta o comentario, señores? Bueno, si me permiten. Perdón, adelante ahí, maestro. ¿Hay alguien? Rafael Córdoba, por favor. No te escuchamos. Si quieres abrir tu micrófono, Rafa. ¿Me escuchan? Sí, ya, gracias. Ok. Yo tengo, tengo curiosidad. Desempeñé por algunos años la actividad de consultoría. Y una pregunta que hacía cuando todavía no estaba lo de las documentos digitales, una pregunta era, si tienen una sociedad, yo preguntaba ¿llevan a cabo asambleas ordinarias o extraordinarias en las sociedades anónimas? Y prácticamente todas las empresas pequeñas que atendía y una que otra mediana, era muy raro. Solamente las empresas medianas y eran obligadas
por cuestiones externas. Por ejemplo, cuando tenían que pedir un financiamiento, querían participar en algún concurso. En el caso de las constructoras era como les pedían y se tenían que apurar a hacer alguna asamblea de último momento. ¿Existe algún dato estadístico que diga cuántas empresas llevan a cabo este tipo de actividades de formalizar los aspectos jurídicos hablo de a través de asambleas y todo eso, llevar a sus asambleas ordinarias cada año, como lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en el país? Es un dato de curiosidad. Gracias. No, efectivamente yo no tengo el dato porque al final se supone que son situaciones propias internas de la empresa. Efectivamente, la práctica nos lleva a lo que usted establece y se enfrentó como consultor. Podríamos arriesgarnos a decir que casi el 90% de las empresas familiares, pequeñas, medianas, no tienen estas actas ordinarias y que son las obligadas. Y si no tienen actas ordinarias realizadas, pues tampoco es muy raro que tengan las actas extraordinarias, o quizá tengan alguna acta extraordinaria, pero no tienen sus actas ordinarias. Pero también había una situación, previamente, antes del 2016, 2017, aunque ya existía en ley, no, en ley me refiero en código fiscal, porque la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que la debes de tener y que es una obligación, pero no te dice qué pasa si no lo tienes. Es decir, no hay una sanción. Sin embargo, y el mismo, bueno, pues no tenía ahí mucha, no se requerían, no se pedían estos documentos. Por eso, pero a partir del 16, 17, el SAT empezó a decir, ¿sabes qué? Necesito ese aviso, me es urgente ese aviso. A raíz de que la tecnología con la reforma del 2014 empezó a ser más eficiente y con la incorporación de la contabilidad electrónica y las facturas, los FDIs electrónicos que se volvieron obligatorios, a partir del momento de la obligatoriedad es cuando nos dice, ¿sabes que ya lo puedo checar o revisar casi en tiempo real? Y eso nos lleva a que estés obligado, precisamente. Y nos lleva a despertar, más bien, no nos lleva a despertar, ellos despertaron esta obligación del 27, donde dice, dame los avisos societarios. Dame los avisos societarios a partir del 17, si no te voy a sancionar. Ajá. Y eso, pues, revoluciona, porque entonces ya hay una sanción, ya los obliga, y empiezan todos a presentarlo. Y dices, oye, es que yo cambié socios desde hace 10 años. Perdón, pero no escucho. Ok. No sé si ahí se escucha un poquito mejor. Ok. Lleva a que empresas dijeron, ya cambié socios hace 4, 5, 8, 10 años. Bueno, y nunca di un aviso. Pues ahora tienes que darlo. Y ahora te pongo un plazo. Tienes 30 días a partir del cambio de socio para dar el aviso. Entonces, eso nos lleva a que, bueno, pues necesitas hacer tu acta, necesitas hacer tus modificaciones, y ese es el planteamiento. La tecnología también llevó al SAT a que pudiera revisar en tiempo real las actas de asamblea y los avisos. Bueno, hablo del 16, 17, porque se empezó a levantar, viene el 19, y hoy por hoy, precisamente acaba de salir una resolución donde establece ya el formato de cómo se deben dar estos avisos, y esta obligatoriedad y la sanción ya se vuelve alta, ¿no? Junto con el acuerdo de la GAFI del 19, donde precisamente el SAT firma este acuerdo con Madrid, el acuerdo de Madrid, donde nos establece que debe haber una cooperación internacional más fuerte para la fiscalización, para encontrar al beneficiario controlador. Y esto revoluciona todo. Entonces nos dice, quiero saber exactamente quién es tu socio, qué porcentaje tiene, y si este socio tiene un efecto de beneficiario controlador. Y si no me lo das, te voy a sancionar. Y esto lleva entonces a que todas estas personas morales tengan que obligarse. No es la Ley General de Sociedades Mercantiles, es Código Fiscal, porque ya establece una obligación, entre otras cosas, ¿no? La reforma laboral, etcétera, ¿no? Perdón. Pues muchas gracias. Me fue ahora sí, muy educativa esta plática, y me siento como muy actualizado, aunque no estoy experto en esta área, pero me ha servido mucho esta conferencia. Muchas gracias. Qué bueno que así sea, señor Rafael. De eso se trata, de seguir bebiendo de la experiencia y el conocimiento
del maestro Nieto. Y pues bueno, aquí queremos seguir haciendo lo mismo. Y el señor Joaquín Díaz presenta una pregunta que voy a leer. ¿Qué características o elementos deben evidenciar las asambleas cuando su acto es vía electrónico o mixto? ¿Y cuál sería el proceso operativo de firma? Ok. ¿Qué características debe establecer la convocatoria fundamental y que si se publicó en el sistema electrónico? Se debe celebrar en la fecha de la convocatoria y todos los participantes debieron haber, el documento, el acta debe señalar que se acordó el uso de los medios electrónicos y cuáles son los medios electrónicos donde todos los socios pueden tener acceso. Esos son los elementos clave. Los demás son los elementos que debe de tener toda acta, que es la firma de los asistentes, la firma electrónica, el RFC y la firma por lo menos al final, del presidente y del secretario. Aquí sugiero precisamente lo que decíamos hace rato. Deben de tener con claridad o buscar ya una plataforma segura que les permita sus necesidades, ¿no? Hay muchas plataformas, desde más encriptadas o mayor seguridad, mayor velocidad, o plataformas públicas, ¿no? Como la ley no nos establece qué tecnología, lo deja abierto, puede ser desde el navegador de WhatsApp hasta tecnología muy encriptada para empresas, ¿no? Ella depende de cada quien. Gracias. A continuación, la señorita Abigail Marín quiere hacer uso de la palabra igualmente. Por favor, adelante. Gracias. Sí, gracias. Buenos días. Abogado, en mi duda son respecto del beneficiario controlador, ya una vez que se identificó y se reportó al SAT, ¿cuáles son las obligaciones que tendría en adelante? Ok, en específico, eso ya, el beneficiario controlador, ya una vez que se le da la información, el protocolo se tiene que tener en contabilidad, es un documento físico que hay que hacer y tenerlo en contabilidad y guardarlo, y ya, hasta ahí. El protocolo debe decir qué sucede si cambiamos de socio, si hay modificación o hay alteración en su capital social. Si se cambia de socio, entonces se debe volver a dar el aviso de cambio de socio y afecta el protocolo de beneficiario controlador. Pero el protocolo nos debe decir el ABC de cómo darlo de alta, porque puede salir, puede entrar, podemos cambiar. Es básicamente lo que hay que hacer. Pero bueno, dando el aviso, ya, ahí lo guardamos hasta que haya un cambio. Gracias. Muy bien. ¿Y el efecto de ser beneficiario controlador, el SAT quiere saber cómo se mueve el dinero o hasta cuál es la cuenta final del banco? Ok. El objetivo de que el SAT quiera saber quién es el beneficiario controlador es precisamente que le digan quién es la persona física que en forma real obtiene beneficios o usa los recursos de la empresa. Esta persona física puede estar, como pensamos, es una persona moral compuesta específicamente de personas físicas o personas morales compuestas por personas morales. Y entonces hay una cadena de control hasta que encontramos a esa persona física quien toma decisiones y usa los bienes. Puede ser que digas, es una persona que en realidad tiene el 1% de la empresa, pero su empresa es otra empresa, dentro de otra empresa, dentro de otra empresa, y ahí tiene el verdadero control. Entonces busca el control real para poder identificarlo, ¿no? Esto es, decíamos, la GAFI, porque lo que se trata es saber precisamente sobre lavado de dinero, control de dinero, tratados internacionales, sobre todo el proceso de que se mueve el dinero en el mundo y cómo podría identificar a esa persona. No va más allá. Primero lo identifican y ya después vemos las operaciones. Bueno, ellos verán si hay operaciones, ¿no? Ok, gracias. Me voy a permitir hacer un último comentario, maestro, y me llamó muchísimo la atención y te felicito por ello, porque abordaste un tema
que es crucial para México en general y para el sector empresarial en particular, y es el ámbito de la internacionalización. Señalaste de manera muy específica que uno de los organismos de la ONU realiza una serie de estudios, y eso nosotros lo sabemos, dentro del ámbito de las empresas con el fin de dar seguridad, certeza jurídica sobre todo, y evitar vulnerabilidades por todos los actos negativos. Esto me lleva al ámbito internacional, y desde esa perspectiva quiero resaltar la importancia eminente para todos quienes nos dedicamos al sector empresarial e incluso como mexicanos, aunque no seamos en este momento empresarios, para poder aceptar las bondades de los tratados. Como sabemos específicamente, estos marcos jurídicos que tú amablemente nos explicaste tienen impacto muy directo en los diferentes tratados que México ha firmado. Hablo del TEMEC por aquello de que son nuestros socios comerciales, los más importantes, y la cercanía desde el punto de vista geográfico y económico, pero obviamente en Europa, en el cual tú estás formado de acuerdo a la doctrina española en la cual realizaste tus estudios. Y me gustaría que desde esta perspectiva tomáramos sobre todo el capítulo 19 con relación al comercio digital y aprovechemos las bondades sobre todo del capítulo correspondiente con las MIPYMES, porque el Tratado de Libre Comercio, como lo sabemos, tiene una amplia posibilidades a favor del desarrollo de las MIPYMES, no tan solo en el ámbito pequeños, sino para ampliarlas, y en esto específicamente por los medios electrónicos, incluso la inteligencia artificial y todos estos instrumentos jurídicos electrónicos que hacen más fácil, más dinámicos y más seguros nuestras transacciones comerciales, de las cuales México necesita tanto. Y ahora, sobre todo, las oportunidades que se están presentando con el nearshoring. Creo que altos especialistas como tú, tratándose del ámbito corporativo y empresarial, societario en general, son muy importantes. Es el futuro de México y creo que debemos estar presentes e impulsando nuestra disciplina para que verdaderamente los actos que se realicen de comercio sean jurídicamente estables y jurídicamente accesibles para todas las personas. De esa manera, con nuestra seguridad, vamos a aumentar nuestros socios comerciales y la producción que tenemos y la importación con las mercancías correspondientes. Por mi parte, muchísimas gracias. Celebro mucho este aspecto internacional. Nos das una gran amplia gama de posibilidades y sobre todo de seguir adelante y impulsando nuestras empresas. Muchísimas gracias por sus palabras, coincido totalmente, y pues no hay que más que agradecer al Instituto, a la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones la invitación, y pues espero que haya sido de su interés y pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias al cuerpo académico y por esta invitación. Gracias.